Antes de iniciar la reunión más importante de su carrera, Miguel Ortega, millonario conocido por su imperio tecnológico, se encontraba en un estado de nerviosismo poco común. Siempre había sido un hombre de decisiones rápidas y estrategias agudas, pero algo en ese día se sintió diferente. Tal vez fue la presión de un acuerdo multimillonario que podría cambiar el curso del mercado, o tal vez fue el hecho de que estaba a punto de enfrentarse a adversarios más poderosos de lo que jamás había imaginado. La habitación donde se encontraba, una lujosa oficina con una impresionante vista de toda la ciudad, parecía demasiado estrecha para tanta tensión. Observó el reloj mientras cada segundo pasaba lentamente. La reunión estaba a solo unos minutos de distancia y él sabía que necesitaba estar listo para enfrentar las preguntas más difíciles de su vida. Lo que no esperaba era que una simple conversación antes de ese momento cambiaría todo. María, su criada desde hacía años, entró en la habitación silenciosamente. Ella siempre había sido discreta, pero en un momento como ese, su presencia se hacía aún más llamativa. Ella lo sabía todo, los vaivenes de la vida de Miguel, los secretos que ocultaba, incluso las angustias que rara vez compartía. Nunca fueron solo jefe y criada. Había una relación de respeto mutuo, como si María fuera alguien mucho más cercana que una simple empleada. Con un ligero golpe en la puerta, entró, sin hacer mucho ruido. Miguel, todavía absorto en sus pensamientos, apenas notó su llegada. Se acercó a él y, con expresión seria, dijo una sola frase, que sonó más a un susurro que a un discurso normal. Hay algo en lo que vas a escuchar hoy que lo cambiará todo, Miguel. No subestimes lo que estás a punto de descubrir. Esas palabras cayeron como una bomba en el corazón de Miguel. No sabía qué significaba eso, pero sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué más había algo que él no? ¿Qué quiso decir con eso? La atmósfera se hacía cada vez más pesada y el tiempo parecía haberse detenido. Miguel sintió que se le revolvía el estómago. Las palabras de María resonaban en su mente, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo que ni siquiera él tenía la capacidad de comprender en ese momento. Él la miró tratando de ocultar su sorpresa, pero María mantuvo una mirada enigmática en sus ojos, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Se giró, silenciosa como una sombra, y salió de la habitación tan discretamente como había entrado, dejando a Miguel con sus pensamientos y con una creciente sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Ahora, acercándose a la reunión, sintió que lo que estaba por suceder ya no era solo una cuestión de negocios, sino de algo mucho más personal y profundo. ¿Qué sabía María? ¿Cómo se había involucrado en algo tan grande? ¿Qué podría ser tan devastador para que ella sintiera la necesidad de advertirle de una manera tan misteriosa? La atmósfera en la sala de reuniones, que antes parecía la de un entorno corporativo formal, ahora estaba imbuida de una sensación de inminencia. La historia de Michael y la historia de María estaban a punto de entrelazarse de maneras que él nunca había imaginado, y el futuro del imperio de Michael podría verse alterado por algo que nunca había considerado hasta ahora. Miguel estaba completamente fuera de sí después de la críptica advertencia de María. Intentó concentrarse, pero su mente estaba dividida entre la presión de su reunión crucial y las palabras de su criada. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, pero aún no podía entender qué. Se obligó a respirar profundamente, a calmarse, tratando de alejar la creciente sensación de incomodidad. La reunión con los inversores estaba a punto de comenzar, y todo se estaba preparando para que fuera el mayor evento de su carrera. Miguel, que siempre se enorgulleció de su capacidad estratégica, sabía que las decisiones que allí se tomaran marcarían el futuro de su empresa. Pasó los últimos días estudiando cada detalle de la propuesta que presentaría, analizando las fortalezas y debilidades de sus competidores, imaginando cada movimiento que realizarían sus oponentes. Pero ahora, con la advertencia de María, se sintió vulnerable, como si algo estuviera a punto de revelarse, algo que podría cambiar el curso de todo. Miró su reloj otra vez. Faltaban pocos minutos para que comenzara la reunión. Decidió que, por muy confundido que estuviera, no podía dejar pasar el momento. Se levantó, se ajustó el traje perfectamente confeccionado y salió de su oficina hacia la sala de conferencias. Pero antes de abrir la puerta, sintió una sensación inexplicable. Era como si lo estuvieran observando, como si el peso de algún secreto estuviera a punto de ser revelado. Al entrar en la sala, su mirada se dirigió directamente a los rostros de los inversores sentados en la mesa. Estaban acostumbrados al porte imponente de Miguel, pero esta vez no estaba tan seguro de sí mismo. La presencia de María, con su misteriosa advertencia, estaba en su mente como una sombra, y no podía deshacerse de ella. Los inversores comenzaron a hablar, discutiendo los términos de la propuesta de Miguel.
Estaban ansiosos por asegurar el futuro del proyecto, ya que el éxito de esta transacción significaría no solo un enorme aumento de valor para la empresa de Miguel, sino también una serie de oportunidades para los años venideros. Sin embargo, mientras escuchaba, algo no tenía sentido. Sintió una creciente inquietud, como si las palabras tuvieran un peso mayor del que podía comprender. Fue entonces cuando, durante un receso en la reunión, Miguel recibió un mensaje en su celular. Era de María y simplemente decía: no confíes en lo que oyes. No todo es lo que parece. La advertencia dejó a Miguel aún más confundido. No sabía si ella estaba tratando de protegerlo o advertirle de algún peligro inminente. Las palabras parecían contener más misterio del que él podía comprender, pero algo dentro de él le decía que María sabía más de lo que dejaba ver. Se alejó un poco de los inversores, ocultando su malestar. Su mente ya no podía concentrarse completamente en la reunión. Pensó en María y su relación. Ella siempre ha sido una figura constante en su vida, pero nunca ha estado tan involucrada en sus asuntos personales y profesionales. ¿Qué sabía María que él no sabía? ¿Sobre qué estaba intentando advertirle? El silencio en la sala de reuniones se volvió ensordecedor mientras Miguel intentaba organizar sus pensamientos. Estaba nervioso, atrapado entre el peso de su imperio y el misterio que parecía profundizarse con cada mensaje de María. Necesitaba decidir qué hacer con sus palabras, pero más que eso, necesitaba encontrar una forma de lidiar con lo que parecía una tormenta a punto de estallar en su vida. Miguel ya no podía concentrarse en las palabras de los inversores. Su mirada estaba fija en su celular, donde aún aparecía en la pantalla el mensaje de María. El texto era sencillo, pero sus implicaciones eran desconcertantes. No confíes en lo que oyes. No todo es lo que parece. Él sabía que María nunca hablaba sin razón. Pero, ¿qué quería decir con eso? ¿Estaba siendo manipulado, involucrado en un juego que no entendía del todo? Mientras intentaba deshacerse de la creciente sensación de inquietud, el silencio se apoderó de la habitación. Los inversores comenzaron a mirarse entre sí, intercambiando expresiones de impaciencia. Estaba claro que algo no iba bien. Miguel tenía el don de liderar y dominar las situaciones, pero en ese momento sentía que se hundía en un mar de incertidumbre. Tratando de mantener el control, se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. La vista de la ciudad de Guadalajara, que siempre le había parecido tan imponente, ahora le parecía lejana y sin sentido. ¿Qué importaba ahora? Miró las calles concurridas, los edificios imponentes, pero nada de eso tenía sentido en ese momento. Su mente estaba en una guerra interna, dividida entre el impulso de seguir su estrategia y las palabras de María que no dejaban de resonar en su cabeza. De repente algo pareció hacer clic, una idea que nunca había considerado. ¿Qué pasaría si la verdadera amenaza estuviese dentro de tu propia empresa? Recordó las últimas negociaciones y las personas involucradas en ellas. Algunas caras me resultaban más familiares que otras. Un nombre en particular me vino a la mente: Julio. Él era uno de sus principales aliados, pero siempre había algo un poco extraño en su comportamiento. Algo que hasta ahora Miguel había ignorado. Miguel regresó a la mesa, tratando de ocultar su preocupación. Forzó una sonrisa mientras miraba a los inversores, pero su mente ahora estaba completamente llena de dudas. Necesitaba saber más sobre Julio. ¿Pero cómo actuar sin que los demás noten tu malestar? Fue entonces cuando recibió otra advertencia. Esta vez no fue un mensaje de María, sino una llamada telefónica inesperada. Dudó, pero decidió responder. La voz del otro lado de la línea era familiar y, al mismo tiempo, llena de urgencia. Era Marcos, su mano derecha. «Tienes que escuchar esto, Miguel», dijo Marcos casi sin aliento. «Yo descubrí algo que necesitas saber sobre Julio. Él no es quien crees». Miguel se quedó en silencio unos segundos, sintiendo que la presión aumentaba. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo que Marcos le estaba diciendo. Esa llamada confirmó sus sospechas. La verdad, aparentemente, estaba más cerca de lo que imaginaba. Se reclinó en su silla y cerró los ojos por un momento, tratando de recuperar el control de la situación. Las palabras de María, la advertencia de Marcos, todo se estaba alineando de manera extraña, como piezas de un rompecabezas que no podía descifrar. La presión era insoportable y Miguel sabía que antes de continuar la reunión, necesitaba averiguar más. ¿Pero cómo? ¿Qué más no sabía de Julio? ¿Qué más se escondía en las sombras de tu propia empresa? Y sobre todo, ¿qué haría con esa información ahora que estaba cada vez más claro que no tenía tanto control de la situación como pensaba? Miguel decidió que necesitaba actuar rápidamente. No pudo continuar en aquella reunión, con la cabeza llena de dudas y las manos sudando de ansiedad.
Sabía que cualquier decisión apresurada podía ser fatal para su imagen, pero tampoco podía ignorar las advertencias que había recibido de María y Marcos. De repente, la sensación de control que siempre había tenido sobre su vida y su negocio se disipó, y se encontró ante un complejo dilema: cómo descubrir la verdad sobre Julio sin despertar sospechas, pero al mismo tiempo sin perder el control de la reunión. La situación se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Miró a los inversores que tenía delante, que seguían discutiendo la dirección del proyecto y las cifras que parecían complacer a todos excepto a él. Había algo en sus ojos, una manera de mirar como si estuvieran esperando algo, como si supieran que algo andaba mal. Esto solo incrementó su sensación de incomodidad. El juego había cambiado y ya no sabía cuáles eran las reglas. Miguel se obligó a recuperar la postura, pero el malestar parecía extenderse por cada parte de su cuerpo. Miró los papeles que tenía delante, intentando centrarse en algo concreto. Pero entonces sintió el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Cómo podría descubrir la verdad sin levantar sospechas? No podía simplemente confrontar a Julio frente a todos, ya que eso arruinaría su autoridad y credibilidad. Y también sabía que María, en su mensaje, había advertido de algo más profundo. No se refería solo a Julio. Estaba en juego algo aún más grande. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Miguel sabía que no podía resolver esto solo. La única persona en la que podía confiar ciegamente para que investigara a fondo sin ser descubierto era Clara, su asistente más cercana. Ella siempre tuvo un agudo instinto para notar cuando las cosas estaban fuera de lugar. Y lo mejor de todo es que Clara sabía actuar en la sombra, sin dejar rastro. Miguel rápidamente sacó su celular y le envió un mensaje a Clara, pidiéndole que investigara a Julio sin ser notado. Necesitaba saber qué estaba pasando detrás de escena en la empresa, más importante aún, qué estaba planeando Julio. Clara tenía la capacidad de reunir información sin despertar sospechas y él confiaba plenamente en su discreción. Mientras esperaba la respuesta de Clara, Miguel comenzó a preguntarse por qué nunca había notado nada extraño antes. Julio estuvo allí, siempre a su lado, participando en las discusiones y opinando sobre los negocios más importantes. Pero ahora todo parecía diferente. Porque nunca había sospechado nada. El mensaje de María resonó en su mente. No todo es lo que parece. Respiró profundamente y volvió a centrarse en la reunión, tratando de ocultar su tensión. Necesitaba parecer tranquilo y confiado, pero por dentro estaba confundido. Los inversores comenzaron a hacer preguntas más específicas, exigiendo respuestas sobre el progreso de ciertos proyectos. Miguel respondió, pero su mente estaba en otra parte, calculando sus próximos pasos y analizando cada expresión en los rostros frente a él. No podía dejar que su ansiedad se notara. Cualquier signo de debilidad podría ser fatal. Sin embargo, mientras intentaba equilibrar la conversación con los inversores, su mente estaba muy lejos. Sintió una presión creciente, como si todo se derrumbara a su alrededor. ¿Qué más estaba pasando detrás de escena que él no sabía? ¿Cuál era el verdadero juego que estaba jugando Julio? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Miguel para proteger su imperio, sin perder todo lo que había construido hasta entonces? Miguel aún no sabía la respuesta. Todo lo que sabía era que ya no podía confiar en su antigua visión del mundo. Necesitaba ver más allá de las apariencias, porque ahora el peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginó. La tensión en el aire era palpable y Miguel sabía que la única forma de lidiar con todo aquello era tomar acción, pero sin exponerse demasiado. La reunión estaba lejos de terminar y la sensación de que algo estaba por suceder no lo abandonaba. Observó el rostro de cada inversor, intentando identificar señales de que algo no andaba bien, pero parecía que todos estaban cómodos, ajenos a la agitación que él sentía internamente. En el fondo, Miguel sabía que la verdadera amenaza no residía en las palabras de quienes lo rodeaban, sino en lo que ocurría tras bastidores. Necesitaba hacer algo, y pronto. La decisión de actuar sutil y estratégicamente parecía ser la única salida. Necesitaba desviar la atención de sí mismo y de sus propios dilemas, mientras mantenía los ojos bien abiertos para detectar los movimientos de Julio. Se descartó la idea de enfrentarlo directamente ante los inversores. Sería un golpe directo a su autoridad. ¿Pero qué más podía hacer? Fue entonces cuando Miguel recordó una estrategia que había utilizado antes en situaciones de crisis. Divide y vencerás. A lo largo de su carrera, siempre ha sido hábil en crear divisiones dentro de su propio equipo, enfrentando intereses unos contra otros para conseguir lo que quiere sin tener que involucrarse directamente. Ahora sintió que sería el momento perfecto para utilizar esa táctica una vez más. Ya no se trataba solo de enfrentar a Julio, sino de entender quién estaba con él y quién podía estar conspirando contra él.
Miguel disimuló su aprensión y se dirigió a uno de los inversores más experimentados, Roberto, que destacaba como el más crítico en las discusiones. Sabía que Roberto siempre había sido alguien a quien le gustaba tener el control de la situación, pero estaba empezando a darse cuenta de que sus opiniones eran cada vez más divergentes de las suyas, especialmente cuando se trataba de Julio. El empresario sabía que si lograba sembrar dudas en Roberto, podría crear una apertura para desestabilizar a Julio sin tener que hacer acusaciones directas. Lo más importante era plantar la idea de que detrás de escena estaba sucediendo algo más, algo que nadie se había dado cuenta todavía, pero que podía afectar negativamente el futuro de la empresa. Miguel sonrió levemente, una sonrisa que nadie más notaría, y comenzó a hablar con Roberto más íntimamente, como si quisiera discutir ideas y estrategias de crecimiento. La conversación rápidamente se desvió del negocio en sí y entró en un terreno más resbaladizo. Hizo algunas preguntas provocativas sobre los números que Julio había presentado, insinuando, sin decirlo directamente, que tal vez el comportamiento de Julio en algunas reuniones anteriores había sido menos que ideal. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Julio últimamente? Me da la impresión de que está un poco desconectado, dijo Miguel con tono desenfadado, casi como si pensara en voz alta. Roberto, sorprendido, miró a Miguel, pero no respondió inmediatamente. Parecía reflexionar sobre la idea que Miguel había sembrado. Miguel continuó, con un tono aún más insinuante. Sé que todos estamos bastante ocupados, pero a veces es en los pequeños detalles donde podemos detectar algo fuera de lugar. Creo que todos estamos centrados en los números y las ganancias, pero ¿realmente nos fijamos en quién está realmente a nuestro lado? Por cómo se ha comportado en los últimos meses, es como si actuara de forma diferente. ¿No crees? La semilla fue plantada. Roberto, visiblemente inquieto, se apartó un poco, mirando a Miguel con expresión pensativa. Mientras tanto, Miguel sentía una creciente satisfacción. Sabía que había comenzado a socavar la confianza entre los miembros del grupo, creando dudas que podían crecer y propagarse, todo sin que él tuviera que exponerse directamente. Fue un movimiento arriesgado, pero el riesgo era parte de su estrategia. Necesitaba provocar sospechas, y ahora lo estaba consiguiendo con elegancia, sin despertar sospechas. Fue una guerra silenciosa, pero Miguel estaba dispuesto a pelearla. Con la situación un poco más controlada, Miguel volvió su atención a Julio. Sabía que este juego de manipulación no podía durar mucho sin correr el riesgo de revelar sus intenciones. Entonces necesitaba más información. Necesitaba entender hasta qué punto Julio estaba involucrado en las operaciones de la empresa y quién más podría estar involucrado en la misma trama. Si había algo más en juego, Miguel sabía que no podía dejarlo pasar. Pero al mismo tiempo, necesitaba tener cuidado. Cualquier movimiento en falso podría causar daños irreparables. Fue entonces cuando decidió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Al hacer que Roberto cuestionara la lealtad de Julio, Miguel sabía que ya había plantado una duda fundamental. Pero el siguiente paso sería aún más crucial. Tendría que averiguar si esta trama iba más allá de Julio y alcanzaba a otras personas de la empresa. ¿Quién más estuvo en el juego? ¿Quién estaba de su lado y quién no? Por eso, Miguel sabía que no podía esperar mucho más. La verdad estaba allí, en algún lugar, esperando ser revelada. La reunión continuó a pleno rendimiento, pero Miguel ya no podía concentrarse plenamente en lo que se decía. Su mente estaba en otra parte, en los siguientes pasos que tendría que dar. Sabía que para desestabilizar aún más a Julio y descubrir quién más estaba involucrado, necesitaba reunir más información sobre la vida personal y profesional de su rival. Nada en la vida de Julio podía quedar de lado. Necesitaba entender cómo funcionaba el imperio de Julio, sus conexiones, sus puntos débiles. Y lo más importante, cómo puedes utilizarlos en tu beneficio. Fue en ese momento cuando Miguel tuvo una idea brillante, pero peligrosa. Sabía que la mejor manera de encontrar las debilidades de Julio sería empezar con algo más simple, su propio equipo. Si se pusiera a investigar a la gente que rodeaba a Julio, tal vez podría descubrir detalles que ni él mismo había imaginado. Miguel confiaba en pocos miembros de su equipo, pero entre ellos había una persona que siempre destacaba por su capacidad para obtener información. Mariana, su asistente, era astuta y tenía una peculiar habilidad para entender lo que los demás ocultaban. Y lo más importante, sabía hacerlo sin despertar sospechas. Ella podría ser tu clave para el éxito. La confianza de Miguel en Mariana no solo se debía a su competencia, sino también a su discreción. Ella ya le había ayudado en varias ocasiones, manipulando discretamente información y personas para favorecer sus intereses sin que nadie lo notara. Ahora,
Miguel sabía que ella sería quien le brindaría lo que necesitaba para dar el siguiente paso contra Julio. Entonces, en una pausa estratégica en la reunión, Miguel llamó a Mariana para conversar. La condujo a un rincón de la habitación, lejos de las miradas atentas de los demás. Mariana, necesito algo más específico. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Julio últimamente? Miguel preguntó, sabiendo ya que ella podría tener algo valioso que decirle. Mariana lo miró por un momento, considerando la pregunta y la gravedad de la situación. Sabía que no debía involucrarse demasiado, pero la mirada de Miguel transmitía una urgencia que no podía ignorar. Bueno, no puedo decir nada concreto, pero he escuchado algunas conversaciones que me han hecho reflexionar. Julio se ha mostrado cada vez más reservado, sobre todo en cuanto a la gestión financiera. Ha estado evitando conversaciones a fondo contigo y con el resto del equipo. Además, he oído rumores sobre un acuerdo con otro inversor que no se ha compartido con el grupo, dijo Mariana con cautela, pero con la seguridad de quien ha visto más de lo debido. Pero eso es solo lo que oí. No puedo garantizar nada, añadió, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Miguel sintió un escalofrío en la columna. Lo que Mariana acababa de revelar parecía un pequeño detalle, pero para él, significaba que algo mucho más grande estaba sucediendo. ¿Un acuerdo con otro inversor? Él nunca había oído hablar de ello. Y el hecho de que Julio evitara las discusiones financieras significaba que algo se estaba manipulando tras bastidores, posiblemente algo que podría dañar a la empresa y su posición de liderazgo. Necesitaba saber más. ¿Puedes investigar esto, Mariana? Miguel preguntó con creciente urgencia. Averigua quién es este inversor y qué está pasando exactamente detrás de esto. No te involucres directamente, pero intenta encontrar algo que pueda usar. Si algo anda realmente mal, necesito saberlo ya. Mariana asintió y, sin perder tiempo, fue en busca de más información, mientras Miguel regresaba a la reunión. Sabía que el tiempo se acababa y que con cada segundo, Julio ganaba terreno. Necesitaba respuestas lo antes posible. En este juego de ajedrez corporativo, un movimiento en falso podría ser fatal. Pero al mismo tiempo, Miguel estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger su posición y acabar con cualquier amenaza antes de que se hiciera realidad. Mientras tanto, también sabía que necesitaba vigilar de cerca cada movimiento de Julio. La información que traía Mariana podía ser lo que necesitaba para comprender finalmente las intenciones de su oponente y asestar el golpe final, sin dejar rastro. Pero, como siempre, el juego de poder implicaba más que solo confrontaciones directas. Tenía que ser estratégico. Y las piezas en el tablero empezaron a moverse de forma peligrosa. Miguel no podía permitirse el lujo de cometer un error. A partir de ese momento, cada paso que diera tendría que ser meticulosamente planeado, porque sabía que la batalla entre él y Julio apenas comenzaba, y el juego de manipulaciones y descubrimientos estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de complejidad. La tensión dentro de la sala de reuniones aumentaba cada minuto, pero Miguel estaba concentrado. Sabía que, antes de tomar cualquier acción contra Julio, necesitaba entender cómo era su relación con sus principales aliados. Necesitaba una red de información segura, de personas que, una vez alineadas con él, estuvieran dispuestas a jugar el juego sin dudarlo. Pero esto implicaba un gran riesgo. No podía confiar ciegamente en nadie. Cada movimiento tenía que ser preciso y cada pieza de información tenía que ser analizada cuidadosamente. Fue en ese momento que recordó a Teresa, la jefa de operaciones que ya había demostrado ser una aliada estratégica. Teresa era leal, pero no se dejaba engañar fácilmente. Ella tenía una mentalidad pragmática y Miguel sabía que no se dejaría manipular fácilmente con promesas vacías. Ella no hacía favores a nadie sin recibir algo a cambio. Así que cuando Miguel se acercó a ella para comentar la situación con Julio, sabía que tendría que ser directo, sobre todo, demostrar que su posición era más ventajosa. Miguel fue a ver a Teresa tan pronto como tuvo oportunidad. Él sabía que ella tenía la capacidad de leer la letra pequeña de las negociaciones. Lo que es más importante, tenía un agudo instinto para detectar cualquier movimiento que pudiera dañar al grupo. Se alejaron un rato de la reunión para hablar en privado, y Miguel inició la conversación sin andarse con rodeos. Teresa, ¿has notado algo extraño en las últimas negociaciones con Julio? ¿Algo que no esté claro o que haya cambiado en los últimos días? Miguel preguntó, manteniendo su tono tranquilo y calculador. Él quería que ella fuera honesta, que no le ocultara nada, y sabía que el modo en que se acercara a ella ahora podría ser crucial. Teresa lo miró atentamente, arqueando las cejas. Ella no era una mujer que se impresionara fácilmente. Bueno, para ser sincero, Miguel,
tengo una sensación extraña. No se trata exactamente de las negociaciones en sí, sino más bien del comportamiento de Julio entre bastidores. Se ha vuelto cada vez más volátil. En algunas conversaciones, actúa como si ocultara algo, y en otras, como si estuviera bajo presión. No sé muy bien qué está pasando, pero no creo que esté siendo transparente con nosotros. Y eso me preocupa. Miguel asintió, absorbiendo las palabras de Teresa. Él sabía que ella estaba siendo sincera, y esta información solo aumentó su preocupación. Algo estaba sucediendo más allá de los límites de lo que ya había descubierto. Tal vez Julio estaba jugando un juego aún más profundo, tal vez manipulando las cosas de maneras que Miguel aún no era capaz de percibir. ¿Puedes encontrar algo más sobre esto? ¿Alguna falla en su comunicación con los demás miembros del equipo? ¿O algo más que pueda darnos una pista? Miguel preguntó, su mente ya llena de posibilidades. Necesitaba más respuestas, más información. Teresa pensó un momento antes de responder. Lo investigaré más de cerca. Pero Miguel, no podemos precipitarnos. Si algo anda realmente mal, necesitamos pruebas. No podemos hacer suposiciones sin una base sólida. Eso podría ser peligroso, tanto para la empresa como para todos nosotros. Miguel sabía que Teresa tenía razón. No podía dejarse llevar por la ansiedad ni por la prisa. Era necesario actuar con calma, pero sin descanso. Necesitaba asegurarse de que cualquier movimiento que hiciera estuviera respaldado por una base sólida de información y evidencia. Pero la verdad era que sentía que el tiempo se acababa. Confío en ti, Teresa. Por favor, estate atenta a todo. No podemos darle a Julio la oportunidad de volvernos la tortilla. Si de verdad oculta algo, debemos estar preparados para actuar antes de que sea demasiado tarde. Ella asintió, y antes de regresar a la sala de reuniones, Miguel hizo una última pregunta. Si encuentras algo, avísame de inmediato, sin dudarlo. El juego ya ha comenzado, y no podemos dejar escapar ningún detalle. Con un gesto de la cabeza, Teresa se alejó para regresar a su puesto, mientras Miguel regresó a la reunión. Pero ahora estaba más alerta que nunca. Sabía que el juego se estaba volviendo más complejo y que cada pieza debía moverse con precisión. Tenía aliados, pero la situación era frágil. La confianza, aunque necesaria, no puede ser incondicional. Necesitaba más aliados, más información. Lo más importante, necesitaba asegurarse de que las acciones de Julio no se salieran de control. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles y la lealtad de Teresa podría ser uno de sus mayores activos en un juego tan arriesgado. Miguel sintió que a medida que avanzaba el juego, se adentraba más en un laberinto donde cada movimiento podía ser fatal. Sabía que las próximas horas serían cruciales para completar su plan, por lo que necesitaba lidiar con las amenazas más inmediatas. Sabía que si no actuaba rápidamente, el efecto dominó de las revelaciones podría destruir la estabilidad que había construido cuidadosamente. Se alejó un poco de la sala de reuniones, buscando un lugar más tranquilo para reflexionar sobre los próximos pasos. Se sentó en un banco del pasillo, con la mente acelerada. La idea de que su propia red de confianza pudiera estar llena de agujeros le preocupaba. Teresa, a pesar de ser una aliada leal, tenía sus propias lealtades y ambiciones. Y eso no lo hacía sentir del todo seguro. Fue entonces cuando pensó en Rodrigo, uno de sus subordinados más antiguos y de mayor confianza, pero que había mostrado cierta inquietud en las últimas semanas. Rodrigo, a pesar de su lealtad, tenía tendencia a cuestionar todo lo que le rodeaba, y eso lo hacía impredecible. Miguel sabía que su comportamiento no era simple inseguridad, sino algo más profundo, una necesidad de poder que cada vez se hacía más evidente. Quizás era hora de probar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Rodrigo para asegurar su propia posición. Miguel se levantó rápidamente y buscó a Rodrigo, encontrándolo en uno de los pasillos más alejados del edificio. El niño se quedó allí, mirando por la ventana, como perdido en sus pensamientos. «Rodrigo», llamó Miguel con firmeza, pero sin prisa. «Necesitamos hablar». Rodrigo se giró y al ver a Miguel trató de ocultar la tensión que se reflejaba en su rostro. Respiró profundamente antes de responder, tratando de ocultar su nerviosismo. «Claro, jefe. ¿Qué hay de nuevo?» Miguel lo observó atentamente. Rodrigo siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero sus ojos, llenos de incertidumbre, delataban más de lo que pretendía. Miguel sabía que lo que estaba a punto de suceder requeriría más que un simple diálogo. Necesitaba probarlo. «Necesito saber si puedo contar contigo, Rodrigo. Las cosas se están complicando más de lo que imaginaba, y estamos en un punto de inflexión. No podemos permitir que nada ni nadie nos haga perder el control», dijo Miguel, mirándolo con inmensa seriedad.
Exijo el compromiso total de todos mis aliados. Ya nada puede dejarse al azar. ¿Están dispuestos a seguir mis órdenes hasta el final? Rodrigo pareció reflexionar un momento y luego, con una sonrisa forzada, respondió: Siempre he estado contigo, Miguel. Pase lo que pase. Si es necesario, llegaré hasta el final. Pero había algo en el tono de su voz, algo que no parecía del todo cierto. Era como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a Miguel. Miguel no se dejó engañar. Había estado observando atentamente a Rodrigo y sintió que el joven estaba más inquieto que nunca. No estaba en sintonía con los mismos ideales que antes. Algo había cambiado y Miguel sintió que era solo cuestión de tiempo antes de que se revelara definitivamente. Eso no me convence, Rodrigo, dijo Miguel, en un tono más directo. Si de verdad estás comprometido, necesito que me lo demuestres con hechos. Las palabras no valen nada en este juego. Y pronto, necesitaré que tomes decisiones difíciles. Estoy dispuesto a arriesgarme contigo, pero quiero ver cuánto estás dispuesto a arriesgar. Rodrigo lo miró, el nerviosismo ahora visible en su postura. Haré lo que sea necesario, Miguel. Puedes confiar en mí. Pero Miguel no estaba convencido. Sabía que las palabras de Rodrigo no eran más que una promesa vacía, un intento de ocultar las dudas que se apoderaban de su propio espíritu. Miguel ya no tenía tiempo para esperar pruebas de la lealtad de Rodrigo. Necesitaba actuar inmediatamente. Pues demuéstralo, respondió Miguel bruscamente. Porque al final, no serán tus palabras las que cuenten. Serán tus decisiones. Y si me traicionas, sabrás de lo que soy capaz. Rodrigo tragó saliva con fuerza. Miguel vio miedo en sus ojos, pero también una llama de ambición. Sabía que Rodrigo podía ser peligroso si lo ponían contra la pared. Pero en ese momento, Miguel no podía rendirse. Necesitaba certeza y no podía permitir que la duda lo paralizara. Si Rodrigo fuera una amenaza, tendría que actuar rápidamente. Hasta pronto, Rodrigo. Recuerda lo que te dije, concluyó Miguel, dándose la vuelta para marcharse. Mientras caminaba de regreso a la reunión, Miguel sintió que estaba al límite de sus propias decisiones. Cada movimiento se hacía más arriesgado, más peligroso. Necesitaba estar atento a cada señal, a cada palabra, a cada acción. El juego estaba a punto de intensificarse y él sabía que al dar el siguiente paso, estaría jugando oficialmente un juego cuyas consecuencias podrían ser fatales para todos los involucrados. Todo dependía de las decisiones que tomara ahora. Miguel sintió una tensión creciente en el pecho, como si estuviera al borde de una tormenta a punto de estallar. Necesitaba actuar con precisión, pero la complejidad de la situación lo mantenía constantemente en alerta, como si cualquier error pudiera resultar en una catástrofe. Las palabras susurradas de Teresa aún resonaban en su mente, provocando una sensación incómoda de que estaba siendo manipulado sin darse cuenta. Sabía que el momento de la verdad se acercaba y que no podía permitirse ignorar ningún detalle. Caminó alrededor del edificio, tratando de reorganizar sus pensamientos. En su mente, lo que más le molestaba no eran las amenazas externas que estaban a punto de revelarse, sino la posibilidad de un traidor dentro de su propio equipo. Ya había comenzado a observar los comportamientos de sus aliados más cercanos, pero nada parecía encajar del todo. Pero Teresa era diferente. Poseía una calma y una confianza que a veces rayaba en lo desconcertante. La sensación de que quizá estaba más involucrada de lo que dejaba ver se hizo cada vez más insoportable. Ella sabía demasiado, entendía el funcionamiento de sus estrategias más secretas y ahora estaba susurrando algo que podría alterar todo el curso de sus planes. De repente, Miguel se detuvo. Sentía que observaba a todos a su alrededor como un depredador, con la mente alerta, buscando pistas en cada comportamiento, en cada detalle. Había algo allí, un ligero cambio en la rutina que no podía identificar exactamente, pero que lo molestaba profundamente. Se acercó a la oficina de uno de sus aliados más antiguos, Ricardo, un hombre que siempre se había mantenido leal y discreto. Aunque el comportamiento de Ricardo no había cambiado en las últimas semanas, Miguel sabía que era momento de mirar más profundamente a sus propios aliados. Ricardo, comenzó Miguel, interrumpiendo el silencio en la oficina. ¿Cómo van las cosas con los proveedores? ¿Hay alguna novedad? Ricardo, aparentemente relajado pero con cierta tensión en los hombros, miró a Miguel y respondió: Nada fuera de lo común, jefe. Todo está como se esperaba. Mantenemos los contratos al día y las entregas a tiempo. Miguel observó a Ricardo, tratando de leer más de lo que estaba dispuesto a mostrar. Sintió que algo se estaba olvidando, pero sabía que no era el momento adecuado para presionar. Decidió continuar la conversación,
dejando que Ricardo se relajara un poco más. ¿Y qué hay de las demás empresas? ¿Cómo están los inversores? ¿Están satisfechos? Miguel preguntó con un ligero cambio de tono, queriendo sondear sin dejar que se notara la urgencia en su mente. Ricardo dudó un poco más, como buscando la respuesta correcta. Esto no pasó desapercibido para Miguel. Él ya estaba familiarizado con ese tipo de pausa. Creo que están satisfechos, sí, Miguel. Todo va según lo previsto. No hay nada que ocultar, puedes estar tranquilo. ¿Estás seguro de esto? Miguel cuestionó con una mirada penetrante. No solo buscaba información sobre el negocio, estaba poniendo a prueba la lealtad de Ricardo. Ricardo tragó saliva con fuerza, evitando la mirada directa de Miguel. Sí, Miguel. Por supuesto. Miguel sabía que el hombre estaba siendo sincero, pero también sabía que ese tipo de lealtad era cada vez más difícil de conseguir. Necesitaba más que promesas vacías, necesitaba acciones. Bueno, entonces tenlo todo bajo control. No quiero sorpresas. Si hay algún problema, avísame de inmediato, dijo Miguel, terminando la conversación, sabiendo que por ahora había hecho lo que podía. Pero el nudo en la garganta seguía ahí y no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Cuando Miguel salió de la oficina de Ricardo, una sensación de inquietud lo envolvió. Sabía que la próxima reunión era el eje de todo su plan, pero cada paso que daba parecía llevarlo a más preguntas que respuestas. Lo que no sabía era que la reunión también sería el principio del fin de su búsqueda de poder absoluto. La verdad estaba a punto de ser revelada y, por lo que parecía, Miguel no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Miguel, con el corazón acelerado, se dirigió hacia la habitación donde tendría lugar la reunión más crucial de su vida. El peso de cada paso se sentía más intenso, como si el destino se acercara a cada segundo. Había llegado hasta allí por méritos propios, mediante estrategias meticulosamente pensadas, y ahora todo estaba a punto de ponerse a prueba. Las palabras de Teresa aún resonaban en su mente, una sutil provocación que tocaba lo más profundo de su alma. Ella sabía algo que él no sabía, algo que podría cambiar todo el curso del juego. Al entrar a la sala de conferencias, Miguel notó los rostros familiares de sus inversionistas y aliados. Cada uno de ellos, aparentemente tranquilo, escondía algo. La tensión en el aire era palpable. El ambiente, habitualmente controlado, ahora estaba cargado de una extraña energía, como si todos estuvieran esperando el momento de revelar algo que lo cambiara todo. Se sentó a la cabecera de la mesa, su mirada yendo de un lado a otro, observando a cada persona presente. Entre ellos estaba Laura, la inversora más poderosa e influyente, conocida por su capacidad para manipular el mercado y otros actores clave con una facilidad desconcertante. Ella sonreía discretamente, pero Miguel podía ver la chispa de misterio en sus ojos. Él sabía que ella no era de las que sonreían fácilmente, y en ese momento parecía más enigmática que nunca. Algo andaba mal, pero aún no sabía qué. ¿Qué tenemos para hoy?, preguntó Miguel intentando sonar tranquilo, pero su voz delataba un ligero temblor de ansiedad que no podía ocultar. El silencio que siguió fue incómodo. Algo estaba a punto de suceder, pero nadie parecía querer romper la calma inicial. Todas las miradas estaban centradas en Laura, quien finalmente habló. Tenemos mucho que discutir, Miguel. Empecemos con las novedades, comenzó Laura, con voz suave pero llena de fría autoridad. Pero antes de eso, hay algo que necesitas saber. Miguel, que hasta entonces había estado intentando mantener el control de la situación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sintió que las piezas de su rompecabezas comenzaban a moverse, pero no de la manera que esperaba. Algo grande estaba a punto de revelarse, algo que no había previsto. Me he enterado, de fuentes muy fiables, de que se ha filtrado información esencial sobre nuestro negocio, continuó Laura, mirando ahora a Miguel. El ambiente parecía tenso, como si todos estuvieran esperando la reacción del millonario. Pero antes de que Miguel pudiera responder, Teresa entró en la habitación, interrumpiendo la conversación. No pareció sorprenderle ver la tensión en la habitación. De hecho, parecía como si hubiera estado esperando este momento. Sus ojos se encontraron con los de Miguel, y él se dio cuenta de que detrás de esa discreta fachada de mucama, había algo mucho más profundo y peligroso. Susurró una última palabra, algo que nadie más pudo oír. No confíes en nadie aquí. Miguel tragó saliva con dificultad y su mente inmediatamente corrió en varias direcciones. Las palabras de Teresa resonaron en su oído como un eco amenazante, pero no tuvo tiempo de detenerse y reflexionar. La situación estaba evolucionando rápidamente y él necesitaba mantener la compostura. La habitación ahora estaba llena de un silencio opresivo,
Todos esperaban una reacción. Miguel miró a cada uno de los presentes. Sus ojos se posaron en Laura, que parecía tener más control que nunca, y luego en Teresa, quien, a pesar de su posición subordinada, parecía tener de alguna manera el mando de la situación. Necesitaba decidir rápidamente en quién confiar y qué dirección tomar para salvar todo por lo que había trabajado. ¿Quién está detrás de esto? Finalmente preguntó, con voz firme pero con una tensión que no podía disimular. ¿Quién filtró la información y por qué? Laura, que hasta ese momento parecía la más segura de la sala, dudó. Ella no quería ceder, pero la presión era demasiado grande. Fue entonces cuando empezó a revelar lo que sabía, pero las palabras no eran solo de negocios. Habló de traiciones, secretos oscuros y viejas alianzas, cosas que Miguel nunca imaginó que fueran ciertas. Cada revelación parecía peor que la anterior y sentía que el suelo cedía bajo sus pies. Sus mismos cimientos empezaban a desmoronarse. ¿Sabías eso, Miguel? Laura preguntó, mirándolo directamente a los ojos, como si esperara una respuesta. Pero antes de que pudiera reaccionar, Teresa dio un paso al frente y, en tono suave pero claro, dijo, no sabía nada. Y eso es precisamente lo que va a descubrir a partir de ahora. Miguel sintió un nudo en la garganta. Estaba siendo manipulado, quizás desde el principio. Todo lo que creía saber sobre su propia empresa comenzaba a desmoronarse ante él. La habitación parecía cerrarse y él sabía que el camino por delante sería mucho más complicado y traicionero de lo que había imaginado. Pero en medio del caos, una cosa le quedó clara. El juego de poder recién comenzaba y necesitaba reinventarse rápidamente, antes de que fuera demasiado tarde. Miguel, con la mente llena de nuevas posibilidades y dudas, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Todo lo que había construido, todo lo que creía saber, ahora estaba siendo cuestionado y puesto a prueba. Su confianza, construida a lo largo de los años sobre la base de su inteligencia y perspicacia, parecía desmoronarse lentamente, como si fuera un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Miró a Teresa, tratando de descifrar lo que sabía, y a Laura, que parecía tener todo bajo control. Sin embargo, la mayor revelación aún estaba por llegar. «No lo entiendes, Miguel», dijo Laura, con la voz más grave, como si estuviera preparando el escenario para un golpe final. «Las cosas no son como las imaginas. No estamos aquí solo para hablar de negocios, sino para asegurarnos de que lo que viene no nos acabe a todos». Miguel sintió el impacto de esas palabras. Siempre había sabido que en el mundo corporativo había más en juego de lo que parecía, pero nunca había imaginado que su propia posición fuera tan vulnerable. El poder que creía que tenía era una ilusión. En lugar de ser el amo del juego, ahora era solo una pieza en el tablero de alguien mucho más poderoso. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó de nuevo, ahora en voz más baja, llena de creciente preocupación. ¿Quién más sabe lo que está pasando? Laura intercambió una rápida mirada con Teresa, quien seguía en silencio, pero sus ojos estaban firmes, como si estuviera esperando la respuesta de Laura. La atmósfera en la sala estaba cargada y Miguel sintió que algo estaba a punto de romperse. «No somos nosotros, Miguel», dijo finalmente Laura, y su expresión se oscureció. «Esto viene de afuera. Hay fuerzas mayores en juego, fuerzas que escapan a tu control. Y lo peor de todo, la última persona en la que creías confiable está detrás de esto». Esas palabras cayeron sobre él como un peso. Intentó razonar, pero el laberinto de intrigas parecía imposible de descifrar. ¿Quién, después de todo, podría estar manipulando todo esto tan eficientemente? La respuesta llegó después, y la sorpresa fue aún mayor. «Eres tú, Miguel», dijo Teresa, rompiendo el silencio bruscamente, con la voz clara y desafiante. «Estás siendo manipulado por algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Y créeme, el tiempo se acaba». Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo esto? Siempre había creído que tenía el control de su vida y de su negocio, pero ahora se dio cuenta de que una fuerza invisible estaba jugando con él. Algo estaba sucediendo detrás de escena, algo que él no podía ver, pero que estaba influyendo en todo. Dio un paso atrás, tratando de procesar todo lo que se decía. Las palabras de Teresa habían sido directas y despiadadas, y su verdad parecía innegable. Estaba siendo manipulado, pero ¿quién o qué estaba detrás de ello? Entonces lo que estás diciendo es que todo lo que hemos construido está en riesgo. Miguel preguntó, todavía tratando de darle sentido a todo. Que mi posición, mi vida, mi carrera están siendo amenazadas por algo que no sé qué es. Teresa asintió con una sonrisa melancólica, y eso hizo que el corazón de Miguel se acelerara.
La tranquilidad con que dijo esas palabras hizo que todo pareciera aún más peligroso. No sabía qué estaba pasando, pero de una cosa estaba seguro: ya no podía confiar en nadie a su alrededor. El escenario que se estaba desarrollando era más complejo y arriesgado de lo que jamás había imaginado. «Estás en un juego más importante del que crees, Miguel», dijo Laura, ahora con un tono más suave. «Y tal vez sea hora de que decidas de qué lado estás realmente». Con estas palabras, la reunión tomó un giro aún más oscuro. El futuro de Miguel, tanto personal como profesional, ahora era incierto. Necesitaba tomar decisiones rápidas, pero lo cierto es que se hundía cada vez más en un mar de misterios y traiciones. La confianza que tenía en las personas que lo rodeaban se había destrozado, y ahora se enfrentaba a un dilema existencial. ¿Debía seguir confiando en su propia visión del mundo o debía rendirse a las revelaciones que se estaban haciendo? El juego ya no era solo una cuestión de negocios o de números. Ahora lo que estaba en juego era su propia alma. La duda y la desconfianza corrían libremente por su interior, y Miguel sabía que solo una cosa era segura: las revelaciones que estaban por venir lo cambiarían todo, y tal vez incluso su propia identidad. Miguel, ahora inmerso en un mar de incertidumbres y revelaciones, intentó juntar las piezas del rompecabezas. Cada palabra dicha durante aquella reunión resonó en su mente y el peso de las consecuencias parecía abrumador. Sabía que la decisión que tomara en los próximos días, quizás en las próximas horas, podría alterar el curso de su vida para siempre. Pero la pregunta que pesaba sobre su cabeza no era solo el futuro de su negocio o su fortuna. Se trataba de quién era realmente, en qué se había convertido y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su imperio. «¿Sabes lo que eso significa, no?», dijo Laura, rompiendo el tenso silencio que se había instalado en la habitación. Ella permanecía de pie con una postura firme, como si esperara una reacción. «Ya no puedes permitirte seguir siendo el hombre que eras, Miguel. Las decisiones que tomes de ahora en adelante definirán en quién te convertirás. Poder, control, confianza, todo se pondrá a prueba». Miguel sintió el impacto de cada palabra, pero sabía que Laura tenía razón. Su vida estaba en una encrucijada, y el peso de esa realidad hacía que su mente diera vueltas. Siempre había creído que el dinero y la posición social serían suficientes para garantizar su seguridad y control sobre el mundo, pero ahora, frente a las revelaciones, empezó a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba en su cuenta bancaria ni en su influencia, sino en algo mucho más profundo y complejo. «Tienes que entenderlo, Miguel», dijo Teresa, con la voz ahora más suave, casi como un susurro. «No hablamos solo de negocios. Hablamos de quién eres y en qué te convertirás. El camino que elijas será clave para tu supervivencia, y créeme, esto va mucho más allá de empresas y contratos. Se trata del juego de la vida». Miguel miró a las dos mujeres que tenía delante. Algo en su expresión estaba empezando a cambiar. Sabía que ya no podía ignorar los mensajes que se enviaban. El tiempo de la negación había terminado. Era hora de actuar, y actuar con sabiduría. Pero el dilema al que se enfrentaba ahora era monumental. Necesitaba decidir rápidamente de qué lado estaba y, lo más importante, si estaba dispuesto a sacrificar todo en lo que creía para proteger su posición. «¿Qué está sugiriendo?», Miguel preguntó, su voz ahora más profunda, reflejando el peso de su duda. «¿Que abandone todo lo que he construido? ¿Que me convierta en alguien completamente diferente?». Laura dio un paso adelante. «No se trata de renunciar a todo, Miguel. Se trata de reconocer que, para sobrevivir en este mundo, necesitas entender quién controla realmente las cosas. Y tú, querido, estás muy lejos de ser el dueño de tu propia vida». Esas palabras resonaron en la mente de Miguel, y se encontró, por primera vez, frente a una realidad completamente diferente a la que siempre había conocido. Creía que dominaba el juego, pero ahora veía que en realidad estaba siendo manipulado por fuerzas que ni siquiera podía comprender del todo. «Hablas como si yo fuera solo una pieza de un juego más grande», dijo con expresión tensa, tratando de comprender la profundidad de todo. «No puedo creer que sea tan simple. Soy más que eso. Soy más que un peón». Teresa, que la mayor parte del tiempo permanecía en silencio, ahora levantó la vista, y su mirada era directa y penetrante. «Miguel, la realidad es más compleja de lo que imaginas. Las decisiones que tomes a partir de ahora determinarán quién eres realmente. Puedes seguir luchando contra lo inevitable o adaptarte, comprender las reglas, quién sabe, incluso convertirte en el amo del juego». Sus palabras golpearon a Miguel como una ráfaga de viento frío. Quedó completamente expuesto a la verdad y, por primera vez en su vida, sintió miedo real, un miedo que no provenía de una amenaza externa,
sino de la sensación de que estaba a punto de perder el control sobre su propia existencia. No sabía quién o qué estaba detrás de todo esto, pero sentía que su destino se estaba forjando de una manera que no podía prever. La atmósfera en la sala estaba cargada de una tensión palpable, y Miguel se encontró luchando contra la creciente sensación de que de alguna manera lo habían engañado. Todavía no sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara: ya no podía vivir en la ignorancia. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Y lo más importante, necesitaba entender cómo podía dar vuelta la situación a su favor. Respiró profundamente, intentando organizar los pensamientos que eran un desastre en su mente. Las palabras de Laura y Teresa resonaron, y él sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Todo lo que necesitaba ahora era una estrategia, algo que pudiera usarlos a su favor. Pero para eso, tendría que aceptar que el juego que creía conocer estaba a punto de cambiar para siempre. Y la pregunta que quedó sin respuesta fue: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para garantizar que su vida, su fortuna y su identidad fueran preservadas? Entonces, no creerán lo que pasó después, pero antes de contarles todo en el próximo vídeo, necesito un pequeño favor. Si esta historia te impactó tanto como a mí, haz clic en me gusta ahora para mostrarme que quieres más contenido como este. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte la continuación de esta sorprendente trama. Lo que viene te dejará sin palabras. No olvides activar la campanita para que seas el primero en enterarte de todo. Tu apoyo es lo que me motiva a traerte aún más historias increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo, con mucho más suspenso y emoción. Hasta luego.